Mi nombre es Jung-ho Park, tengo 38 años, soy misionero médico de Corea del Sur. En lo que voy a contarte hoy, puede que no me creas, pero te juro, por la cruz de Cristo y por su sangre derramada, que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente verdadera. Era 2019, en Marawi, provincia de Mindanao, sur de Filipinas, en una carretera rural que conecta la ciudad con aldeas cristianas aisladas. Yo estaba ahí como traductor para un equipo médico misionero que llevaba suministros a comunidades en zonas de conflicto, pero lo que pasó después cambió mi vida y la de toda una región entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió durante esos 3 días de cautiverio es absolutamente inexplicable. Mindanao huele a tierra húmeda y vegetación tropical. Es una isla donde la jungla es tan densa que en algunos lugares no puedes ver el cielo. La humedad es constante, pegajosa. Hace que tu ropa se adhiera a la piel en minutos. La temperatura ese 3 de agosto de 2019 marcaba 33 grados centígrados a las 4 de la tarde. Pero la sensación térmica era de 40 grados por la humedad. El aire estaba cargado con el aroma de mangos maduros mezclado con el olor metálico del río cercano. Los sonidos de Mindanao son únicos. Pájaros tropicales cantando constantemente. El zumbido de insectos enorme. Y a lo lejos, ocasionalmente, el sonido de disparos. Porque Mindanao es zona de conflicto. Grupos insurgentes islamistas operan en las montañas y selvas, secuestran, matan, aterrorizan, especialmente a cristianos. El gobierno filipino ha luchado contra estos grupos durante décadas. Pero la jungla es su aliada. Conocen cada sendero, cada cueva, cada escondite. Yo había llegado a Filipinas 3 meses antes. Una organización misionera coreana me envió para trabajar como traductor médico. Hablo coreano, inglés y había aprendido tagalo básico. Mi trabajo era acompañar equipos médicos que visitaban aldeas remotas. Llevábamos medicinas, vacunas, suministros básicos. La mayoría de estas aldeas eran cristianas y vivían con miedo constante. Los ataques eran frecuentes. En mis primeros 3 meses, escuché historias terribles. Pastores decapitados, iglesias quemadas, mujeres y niños secuestrados. Pero nunca imaginé que me convertiría en parte de una de esas historias. El 1 de agosto de 2019, nuestro equipo recibió una solicitud urgente de una aldea llamada San Rocan. Había brote de dengue. Necesitaban medicinas y personal médico. El equipo estaba compuesto por 15 personas. 5 médicos filipinos, 3 enfermeras, 2 pastores locales, 3 voluntarios y 2 extranjeros, Anjo, y una doctora australiana llamada Emma Richardson, de 45 años. Salimos de la ciudad de Marawi el 2 de agosto por la mañana en 2 camionetas Toyota Hilux blancas. El viaje a San Roque tomaba normalmente 3 horas. Pero las carreteras en Mindanao son peligrosas, llenas de baches, algunas secciones son de tierra sin pavimentar y siempre está el riesgo de emboscadas. Por eso viajábamos en convoy. Las 2 camionetas iban juntas. En la primera iba yo con 7 personas más. En la segunda, las otras 7. Llevábamos suministros médicos valorados en aproximadamente 800,000 pesos filipinos, unos $16,000 americanos, medicinas, vendajes, equipos de diagnóstico, todo. Llegamos a San Roque sin incidentes el 2 de agosto al mediodía. La aldea tenía 230 habitantes. La mayoría eran familias de agricultores cristianos. Vivían en casas de madera y bambú con techos de lámina. La iglesia era el edificio más grande, hecha de bloques de cemento pintados de blanco con una cruz de metal oxidado en el techo. Pasamos todo el día tratando pacientes. Dengue, malaria, infecciones respiratorias, desnutrición infantil, casos típicos de zonas pobres. Trabajamos hasta las 8 de la noche. El pastor de la aldea,
Un hombre de 52 años llamado Rodrigo Fernández nos invitó a quedarnos a dormir. Es muy peligroso viajar de noche, nos advirtió. Los grupos insurgentes operan más activamente después del atardecer. Pero nuestro líder de equipo, el doctor Antonio Cruz, de 48 años, decidió que debíamos regresar. Teníamos otro compromiso al día siguiente en la ciudad. Necesitamos salir. Dijo, iremos con cuidado. El pastor Rodrigo insistió en enviar a 25 miembros de su iglesia con nosotros para tener más seguridad en números. Pensaban que un convoy más grande sería menos vulnerable. Así que el 3 de agosto a las 2 de la tarde salimos de San Roca. Ahora éramos 40 personas. En total, 15 del equipo médico original, 25 de la aldea, incluyendo al pastor Rodrigo, su esposa Rosa de 49 años, y varios líderes de la iglesia. Entre ellos había una enfermera llamada María Santos, de 34 años, delgada, con cabello negro hasta los hombros, que había sido especialmente útil durante nuestra jornada médica. También viajaban 11 niños, desde bebés hasta adolescentes de 14 años. Viajamos en 3 vehículos. Ahora, las 2 camionetas originales, más una camioneta adicional prestada por la aldea. Yo iba en la segunda camioneta. ¡Adelante! Iban el doctor Cruz, la doctora Emma, 3 enfermeras y 2 voluntarios. Atrás venían el pastor Rodrigo con su familia y otros miembros. El viaje comenzó tranquilo. La carretera era de tierra rojiza, polvo levantándose con cada movimiento. Árboles gigantes a ambos lados, creando un túnel verde. El calor era sofocante, incluso con las ventanas abiertas. Los niños cantaban himnos para pasar el tiempo. A las 4:15 de la tarde, habíamos recorrido aproximadamente 35 kilómetros. Faltaban unos 15 kilómetros para llegar a la carretera principal pavimentada. Pero lo que no sabíamos era que habíamos sido observados desde el momento en que salimos de San Roque, y en 17 minutos nuestra vida cambiaría para siempre. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero en una curva cerrada rodeada de vegetación densa, nuestro convoy fue emboscado con precisión militar a las 4:32 de la tarde. Exactamente. La camioneta delantera frenó abruptamente. El conductor gritó y señaló adelante. En medio de la carretera había troncos grandes bloqueando el paso. Antes de que pudiéramos reaccionar, hombres armados salieron de la jungla en ambos lados. Conté 18 hombres. Todos llevaban rifles automáticos AK-47, algunos con lanzagranadas RPG, vestían ropa militar mixta, algunos con uniformes camuflados, otros con ropa civil oscura. La mayoría tenía pañuelos negros cubriendo sus rostros. Gritaban en un dialecto local que yo no entendía completamente, pero el mensaje era claro por sus gestos y armas. Salgan de los vehículos ahora. El líder era evidente. Un hombre de aproximadamente 42 años, altura media, complexión robusta, ojos oscuros intensos visibles sobre su pañuelo negro. Llevaba un chaleco táctico lleno de municiones. Su rifle tenía mira telescópica. Caminaba con autoridad. Los otros lo seguían sin cuestionar. Después supe que su nombre era Abu Malik. Era comandante de una célula del grupo MOT, afiliados a ISIS, responsable de docenas de secuestros y asesinatos en la región. Los 18 hombres nos rodearon rápidamente. Apuntaban sus armas directamente a nuestras cabezas. ¡Salgan despacio!, ordenó Abu Malik en inglés, con acento fuerte, a manos arriba. ¡Nadie haga movimientos estúpidos o disparo! Comenzamos a salir de los vehículos. Las madres cargaban a sus bebés llorando. Los niños estaban aterrorizados. Los hombres intentábamos posicionarnos entre las armas y nuestras familias, pero era inútil. Éramos 40 personas desarmadas contra 18 hombres con rifles automáticos. Nos hicieron formar en línea en medio de la carretera. El sol todavía brillaba fuerte. El calor era insoportable. El polvo se pegaba a nuestra piel sudorosa. Abu Malik caminó lentamente frente a la línea, inspeccionándonos uno por uno. Se detuvo frente al doctor Cruz. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy doctor, respondió
Cruz, con voz temblorosa. Estamos llevando ayuda médica a aldeas no somos políticos. No somos militares. Tan solo ayudamos a gente enferma. Abumari, Kurio con Saru. Kasumo, ustedes son cristianos, dijo con desprecio a todos ustedes. Eso los hace enemigos automáticos. Abu Malik dio órdenes rápidas a sus hombres en su idioma. 4 de ellos revisaron las camionetas, sacaron todos los suministros médicos, los tiraron al suelo, buscaban dinero, armas, cualquier cosa de valor. Encontraron aproximadamente 45,000 pesos en efectivo que llevábamos para emergencias. ¿Se lo quedaron? Después comenzaron a revisar a cada persona. Quitaban relojes, teléfonos celulares, joyas. Una mujer mayo de 67 años llamada Lourdes resistió cuando intentaron quitarle su collar con una cruz. «¡Es de mi madre fallecida!», suplicó. Uno de los captores le dio un golpe en la cara con la culata de su rifle. Cayó al suelo sangrando. 2 niños comenzaron a gritar. Un captor apuntó su rifle hacia los niños. «¡Cállense! ¡O los callo yo!», gritó. La madre abrazó a los niños contra su pecho, tapándoles la boca. La tensión era insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. Yo oraba en silencio en coreano. «Señor Jesús, protégenos. Usa esto para tu gloria». De alguna manera que no puedo entender. Pero honestamente, hermanos, en ese momento no veía cómo Dios podía sacar algo bueno de esta situación. Abu Malik sacó un teléfono satelital. Hizo una llamada. Habló en su idioma durante 2 minutos. Después colgó y se dirigió a nosotros. Escuchen bien. Dijo: «Ustedes ahora son prisioneros. Vamos a pedir rescate. 5 millones de pesos por cada uno de ustedes. Si sus familias pagan, viven. Si no pagan, mueren. Así de simple. Y para que sus familias sepan que hablamos en serio, cada 48 horas vamos a ejecutar a 5 de ustedes y enviaremos videos a las autoridades. Empezaremos con los líderes. El terror se apoderó del grupo». Algunas mujeres lloraban. Hombres intentaban mantener compostura, pero sus rostros traicionaban su miedo. Abu Malik señaló al doctor Cruz, al pastor Rodrigo, a la doctora Emma, a mí y a un líder de la iglesia llamado Pedro Tan, de 41 años. «Ustedes 5 serán los primeros si no recibimos el dinero en 48 horas. Aten a todos», ordenó a sus hombres. Los captores sacaron cuerdas y nos ataron las manos detrás de la espalda. Las cuerdas estaban tan apretadas que cortaban la circulación. Nos hicieron caminar. Caminamos durante 2 horas por senderos en la jungla. El terreno era irregular. Raíces de árboles, bajo, pendientes empinadas. Con las manos atadas era casi imposible mantener el balance. Varios cayeron. Los captores los pateaban para que se levantaran. Los niños lloraban de agotamiento, pero nadie se detenía. Si te detenías, te golpeaban. Finalmente, a las 6:45 de la tarde, llegamos a un complejo abandonado en medio de la jungla. Eran restos de lo que parecía haber sido un campamento militar o policial. 3 edificios de bloques de cemento con techos de lámina oxidados, ventanas sin vidrios, puertas rotas. Basura por todas partes. El lugar olía a humedad, moho y orina. Era evidente que los captores habían usado este lugar antes. Había colchones sucios en un rincón, latas de comida vacías, casquillos de bala en el suelo. Nos metieron a todos en el edificio más grande. Era un salón rectangular de aproximadamente 60 metros cuadrados, piso de cemento sucio, paredes con graffiti, una bombilla colgando del techo, conectada a un generador afuera. Nos hicieron sentar contra las paredes. Seguíamos atados. Abu Malik entró al salón. 4 de sus hombres lo acompañaban. Se paró en el centro. «Ambo, y a ser muy claro», dijo, «ustedes van a estar aquí hasta que recibamos el dinero. Si intentan escapar, los matamos. Si causan problemas, los matamos. Si gritan pidiendo ayuda, los matamos. Sus vidas dependen completamente de que cooperen y de que sus familias
paguen rápido. ¡Entendido! Nadie respondió. Ann dije, ¿entendido?, gritó, disparando una ráfaga de balas al techo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. A los niños gritaron. ¡Sí! Respondimos al unísono. También, dijo. Ahora, vamos a tomar videos de ustedes rogando por sus vidas. Esos videos irán a las autoridades y a los medios. Quiero que el mundo sepa que los tenemos. Y quiero que sus familias sientan la urgencia. Comenzó con el Dr. Cruz. Lo pusieron de rodillas frente a una cámara. Un captor le puso un cuchillo en el cuello. El doctor tuvo que leer un mensaje preparado pidiendo rescate. Ann, su voz temblaba. Lágrimas corrían por su rostro. Hicieron lo mismo con 5 personas más, incluyéndome a mí, cuando me tocó. Sentí el frío del metal en mi cuello. Miré a la cámara y leí. Mi nombre es Jun-Ho Park. And soy de Corea del Sur. He sido capturado junto con 39 personas más. Por favor, paguen el rescate. No quiero morir aquí. Después de grabar los videos, los captores nos dejaron solos. Cerraron la puerta con candado desde afuera. Había 2 guardias armados vigilando la puerta. Era de noche. Ahora, alrededor de las 8, estábamos en oscuridad casi total, excepto por un poco de luz de luna que entraba por las ventanas rotas. Nos desataron las manos porque sería imposible que comiéramos o bebiéramos con las manos atadas durante días. Pero las puertas estaban aseguradas. Las ventanas tenían rejas de metal soldadas. Estábamos atrapados. El grupo estaba en shock. Algunos lloraban en silencio, otros oraban. Los niños se aferraban a sus padres. El pastor Rodrigo, a pesar de estar en la lista de ejecución en 48 horas, comenzó a moverse entre las personas. Tocaba hombros. Susurraba palabras de consuelo. Hermanos, decía, Dios no nos ha abandonado. Él está aquí, con nosotros. Incluso ahora debemos confiar. Su esposa Rosa comenzó a cantar suavemente un himno. Algunos se unieron. El canto era suave, pero poderoso. Era lo único que teníamos en nuestra fe. Esa primera noche, nadie durmió realmente. Algunos cerraban los ojos, pero el miedo los mantenía despiertos. El día 4 de agosto, amaneció con lluvia tropical. El sonido en el techo de lámina era ensordecedor. A las 7 de la mañana, 2 captores entraron con comida. Era arroz simple y agua. Ni siquiera suficiente para todos. Tuvimos que compartir. Los niños comieron primero. Los adultos tomamos lo que quedó. A las 9 de la mañana, Abu Malik entró con una laptop. Nos mostró noticias. Nuestros videos estaban en todos los canales filipinos. Las autoridades habían confirmado nuestro secuestro. Había movilización militar en la zona, buscándonos. Pero Mindanao es enorme. La jungla es impenetrable en muchas áreas. Encontrarnos sería casi imposible. Abu Malik sonreía. Ven, dijo. El mundo sabe. Ahora sus familias tienen 36 horas para juntar el dinero o comenzamos a matar. 5 de ustedes morirán mañana a esta hora. Si el dinero no llega, y no será rápido, será en video. Para que el mundo vea qué pasa cuando no cooperan con nosotros. Salió riendo. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero en ese momento sentí algo cambiar en el ambiente espiritual de ese lugar. Era como si una batalla invisible estuviera comenzando. La doctora Emma, la australiana, Iarue Chris, Tiana Devota, se acercó a mí, Juno. Me dijo, debemos orar, no solo por nosotros, por ellos. Señaló hacia los captores afuera. Debemos orar por su salvación. La miré pensando que había perdido la razón. ¿Orar por los que planean decapitarnos? Sí, respondió con calma. Jesús dijo, oren por los que los persiguen. Si vamos a morir, muramos orando por nuestros enemigos. No muramos con odio. Esas palabras me impactaron profundamente. Reunimos al grupo. El pastor Rodrigo lideró una oración. Señor, oramos por Abu Malik y sus hombres. No sabemos qué dolor los llevó a este camino, pero sabemos que tú los amas. Te pedimos que toques sus corazones.
que les muestres tu amor. Y si es tu voluntad, úsanos a nosotros como instrumentos de tu gracia, incluso en esta situación. Protégenos, Señor, pero, más que eso, glorifícate. Haz algo que solo tú puedes hacer. La oración duró 1 hora. Cada persona oró, e incluso los niños. Había una paz sobrenatural que comenzó a llenar ese salón a pesar de las circunstancias terribles. Era inexplicable, pero era real. El resto del día, 2 transcurrió lentamente. Los captores nos daban agua cada pocas horas, pero poca comida. Usábamos un balde en la esquina como baño. Era humillante, degradante, pero manteníamos nuestra dignidad. Nos cuidábamos unos a otros. Los hombres formaban un círculo humano cuando las mujeres necesitaban privacidad para usar el balde. Las enfermeras revisaban a los niños y ancianos constantemente por signos de deshidratación o enfermedad. Compartíamos las porciones pequeñas de comida asegurándonos de que los más vulnerables comieran primero. Era comunidad en su forma más pura. Unidos por circunstancia terrible, pero también por fe compartida. A las 6 de la tarde del día 2, Abu Malik entró nuevamente. Tienen 15 horas, anunció. A las 9 de la mañana. Si no hay dinero, comenzamos. Primero será el pastor. Lo vamos a decapitar en video. Después, el doctor coreano. Luego, los otros 3. Cada uno con 1 hora de diferencia. Para que todos ustedes vean y sepan que hablamos en serio. Miró directamente al pastor Rodrigo. ¿Tienes algo que decir, viejo? El pastor Rodrigo se puso de pie lentamente. Se acercó a Abu Malik. Quedaron frente a frente. El pastor era más bajo, más delgado, pero había algo en sus ojos, paz, autoridad espiritual. Abu Malik, dijo el pastor con voz tranquila, puedes cortar mi cabeza, pero no puedes tocar mi alma. Mi alma pertenece a Jesucristo. Y cuando me mates, iré directamente a los brazos de mi Salvador. Pero tú, hermano, ¿a dónde irás cuando mueras? ¿Has pensado en eso? ¿Estás seguro de que lo que haces es correcto ante Dios? Abu Malik se enfureció. ¡Cállate! ¡No me hables de Dios! ¡Alá está de mi lado! Ustedes son infieles. Merecen morir. El pastor no retrocedió. Jesús murió por ti también, Abu Malik. Él te conoce por nombre. Él sabe tu dolor y te ofrece perdón si te arrepientes. Abu Malik levantó su rifle como si fuera a golpear al pastor, pero algo lo detuvo. Bajó el rifle. Su mano temblaba ligeramente. Salió del salón gritando órdenes a sus hombres. El pastor regresó con nosotros. Su rostro estaba tranquilo. Hermanos, dijo, Dios está obrando. Puedo sentirlo. Lo que pasará mañana será para gloria de Él, no para nuestra destrucción. Confíen. Esa noche, la segunda noche de cautiverio, el grupo decidió hacer vigilia de oración. Desde las 10 de la noche hasta el amanecer, nos turnábamos. Algunos oraban en voz alta, otros en silencio. Cantábamos himnos suavemente. Los guardias afuera nos gritaban que nos calláramos, pero no con mucha convicción. Era como si incluso ellos sintieran que algo diferente estaba sucediendo. A medianoche, algo extraordinario ocurrió. Una niña de 7 años llamada Isabel, hija de una familia campesina, se puso de pie, caminó hacia el centro del salón, todos la miramos. «Tía María», dijo señalando a la enfermera María Santos, «Jesús me dijo que tú vas a salvarnos. Él dijo que tú ya conoces al hombre malo. Él dijo que el hombre malo te debe la vida». María Santos se puso pálida. «¿Qué estás diciendo, niña?», preguntó con voz temblorosa. Isabel sonrió. «Jesús me lo mostró en un sueño. Hace muchos años, tú salvaste a una mujer que estaba muriendo. Esa mujer era la esposa del hombre malo, pero él no sabe que fuiste tú. Mañana lo sabrán y todo cambiará». María comenzó a llorar. Hermanos, lo que pasó después, nadie lo esperaba. María Santos se sentó en el suelo. Comenzó a contar una historia
que nunca había compartido con nadie. Hace 7 años, dijo, yo trabajaba como enfermera en un hospital público en otra ciudad. Una noche, llegó una mujer embarazada con complicaciones severas. Estaba muriendo. Necesitaba cesárea de emergencia inmediata. El hombre que la trajo estaba desesperado, pero no daba su nombre real. No daba información. Era obvio que escondía algo. Yo sabía que probablemente era alguien buscado por la ley, pero vi a esa mujer muriendo. Vi el terror en los ojos de ese hombre y decidí ayudar sin hacer preguntas. Hicimos la cirugía. ¡Salvamos a la mujer y al bebé! Era una niña. El hombre lloró de gratitud. Me prometió que nunca olvidaría mi rostro, que algún día me pagaría. Pero yo le dije, y no me debes nada. Solo cuida bien de tu familia. Él se fue esa noche y nunca lo volví a ver, pero siempre recordé su rostro. María levantó la vista. Y ese hombre es Abu Malik, estoy segura. Lo reconocí desde el momento en que nos emboscó. Pero él no me ha reconocido a mí, Ann. Han pasado 7 años. He cambiado, Ann, pero él es inconfundible. El grupo quedó en silencio absoluto. Si esto era cierto, cambiaba todo. El pastor Rodrigo habló. María, ¿por qué no dijiste nada antes? María respondió, porque no sabía si importaba, porque tal vez él me olvidó, porque las personas cambian. El hombre que lloró de gratitud en ese hospital puede no ser el mismo hombre que ahora planea decapitar gente. Pero la niña tiene razón. Dios me está diciendo que debo confrontarlo, debo recordarle. La doctora Emma puso su mano en el hombro de Marian. Entonces, haremos eso mañana. Antes de que intenten ejecutar a alguien, tú hablarás con el ANE. Le recordarás. Y veremos qué hace Dios. A la decisión estaba tomada. Continuamos orando hasta el amanecer. Pero ahora había una esperanza específica, una estrategia, algo tangible, por lo cual creer. A las 5 de la mañana del día 3, 5 de agosto, el cielo comenzó a aclararse. Era domingo, día del Señor Ann, y algo en el aire se sentía diferente, más pesado, más cargado, como si lo natural y lo sobrenatural estuvieran a punto de colisionar. A las 7 de la mañana entraron captores con comida. Esta vez era solo agua, ni siquiera arroz. Están a 2 horas de la ejecución. Uno de ellos dijo con indiferencia, ¡disfruten sus últimas horas! A las 8:30, Abu Malik entró con 6 de sus hombres. Llevaban cámaras de video. Yuenumashite, Gurando, Soga-san venían preparados. ¡Ok!, dijo Abu Malik. El tiempo se acabó. No llegó dinero. Así que cumpliremos nuestra promesa. ¡Pastor! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Es tu hora! El pastor Rodrigo comenzó a ponerse de pie, pero María Santos se levantó más rápido. Se interpuso entre Abu Malik y el pastor. Espera, dijo con voz firme. Necesito hablar contigo. Abu Malik la miró con sorpresa. ¿Quién eres tú para darme órdenes? María dio un paso hacia Ela Ensoy, la enfermera que salvó a tu esposa y a tu hija hace 7 años. Abu Malik quedó congelado. Su rostro cambió de confusión a incredulidad, a reconocimiento. ¿Qué dijiste?, susurró. María continuó en Hospital General de Zamboanga. Norishiter Juyon, de marzo de 2012. En tu esposa se llamaba Fátima. Tenía complicaciones de placenta. Estaba muriendo. Yo hice la cirugía. Salvé su vida y la de tu bebé. Una niña en tú. Me prometiste que nunca olvidarías mi rostro. Abu Malik dejó caer su rifle. El sonido del metal contra el cemento resonó en el silencio. ¿Sus hombres lo miraban confundidos, comandante? Uno preguntó. Abu Malik no respondió. Solo miraba a María con ojos llenos de lágrimas. «Eras tú», susurró, la enfermera joven, que no hizo preguntas, que no me reportó a la policía, aunque sabías que yo era buscado, que salvó a mi Fátima y a mi Amira. Asintió. Tu hija se llama Amira. Debe tener 7 años ahora. Abu Malik cayó de rodillas. Comenzó a llorar. Llanto profundo, en gutural, en sus hombres no sabían qué hacer.
Nunca habían visto a su comandante así. Abu Malik levantó su rostro hacia María. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué ayudaste a la esposa de un terrorista? Pudiste haberme entregado. Pudiste haber dejado morir a Fátima. María se arrodilló frente a Elam porque soy cristiana. Respondió simplemente. Y Jesús me enseñó a amar incluso a mis enemigos. No vi a un terrorista esa noche. Vi a un hombre desesperado y a una mujer muriendo. Vi seres humanos que necesitaban ayuda. Y ayudé, porque eso es lo que Jesús haría. Abu Malik temblaba. Yo iba a matarte. Dijo, iba a decapitar a todos ustedes. Y tú me salvaste la vida hace 7 años. María tomó las manos de Abu Malik. No, yo te salvé, dijo. Fue Jesús a través de Mian. Y ahora Jesús te está dando otra oportunidad. Una oportunidad de elegir un camino diferente. De dejar la violencia. De conocer el amor verdadero de Dios. Abu Malik se puso de pie bruscamente. Gritó órdenes a sus hombres en su idioma. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando Abu Malik tuvo que elegir entre la venganza y la gracia. Abu Malik ordenó a sus hombres que salieran del salón. Se quedó solo con nosotros. Cerró la puerta. Se sentó en el suelo, frente a María. Cuéntame más, pidió. ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué arriesgaste todo por mí? María comenzó a relatar los detalles. Le describió exactamente cómo estaba vestido él esa noche. Le recordó palabras específicas que él había dicho. Le contó cómo había llorado cuando le dijeron que el bebé era una niña sana. Cada detalle confirmaba la historia. Abu Malik lloraba mientras escuchaba. Después de unos minutos, habló. Mi esposa Fátima murió hace 2 años. Dijo Ancancerdán, fue rápido, cruel Anamira. Mi hija ahora vive con mi hermana en otra ciudad. La visito cuando puedo. Ella no sabe realmente qué hago. Piensa que soy comerciante. No quiero que sepa que su padre es un asesino. María tomó sus manos nuevamente. No tienes que ser un asesino. Dijo, puedes cambiar. Puedes elegir vida en lugar de muerte. Abu Malik negó con la cabeza. Es muy tarde para mí, He hecho cosas terribles. He matado a mucha gente inocente. He destruido familias. Dios nunca podría perdonarme. El pastor Rodrigo se acercó. Se arrodilló junto a María a Abu Malik. Dijo el pastor, yo soy uno de los que ibas a matar hoy. Tengo todo el derecho de odiarte, pero en nombre de Jesús, te perdono. Y más que eso, te digo que Dios puede perdonarte. No importa qué has hecho. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar cualquier pecado. Abu Malik miró al pastor con incredulidad. ¿Cómo puedes perdonarme así? ¿Cómo es posible? El pastor sonrió. Porque yo mismo he sido perdonado. He fallado a Dios de muchas maneras. Pero Él me perdonó, y ese perdón me capacita para perdonar a otros. No es por mi fuerza, es por su gracia. Abu Malik se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, donde sus hombres esperaban. Se quedó allí en silencio durante 5 minutos, que parecieron horas. Finalmente, se volteó. Tengo que contarles algo, dijo. Ustedes necesitan saber quién soy realmente, lo que he hecho.
Antes de que puedan perdonarme, deben saber la verdad completa. Y entonces, hermanos, Abu Malik comenzó a confesar. Durante la siguiente hora, Abu Malik nos contó su historia. Había nacido en una familia musulmana devota. Su padre era imana. Lo criaron en fe islámica estricta. Pero cuando tenía 18 años, el ejército filipino atacó su aldea por error. Confundieron su aldea con un campamento terrorista. Bombardearon su madre y 2 hermanas murieron. Su padre quedó paralizado. Abu Malik, lleno de rabia, se unió a grupos insurgentes. Primero, Abu Seaf. Luego, Mauten pasó 24 años en violencia. Participó en 37 operaciones, incluyendo secuestros, ataques a puestos militares y ejecuciones. Él personalmente había matado a 14 personas. La mayoría eran soldados. Pero 3 eran civiles cristianos. Decía sus nombres. Lloraba mientras los nombraba. Cada uno y Arue cristiano. Cada uno suplicó por su vida. Y yo no mostré misericordia. Los maté pensando que servía a Dios. Pero ahora, después de ver a María, después de recordar su bondad, me pregunto si he servido al Dios equivocado todo este tiempo. El silencio era pesado. Nadie sabía qué decir. Finalmente, la doctora Emma habló. Abu Malik, has hecho cosas terribles. Nadie aquí lo negará. Pero Jesús vino precisamente para personas como tú, Ann, y como yo, y como todos nosotros. Todos somos pecadores. Solo que nuestros pecados tienen diferentes formas. Abu Malik miró a Emma. ¿Ustedes realmente creen que puedo ser perdonado? Toda la congregación respondió al unísono, ansí. El poder de ese sí unificado quebró algo en Abu Malik. Cayó de rodillas nuevamente. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. El pastor Rodrigo se acercó. Arrepiéntete. Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que murió por tus pecados. Acepta su perdón y entrégale tu vida. Abu Malik cerró sus ojos. Jesús oró con voz quebrada. No sé si puedes escucharme. No sé si alguien como yo merece tu atención, pero estoy cansado. Jimatah, cansado de odiar, cansado de vivir con sangre en mis manos. Si realmente eres Dios, si realmente puedes perdonar, entonces te entrego mi vida. Perdóname, cámbiame, hazme nuevo. La oración era simple, pero sincera. Y hermanos, en ese momento exacto, a las 9:47 de la mañana del 5 de agosto de 2019, algo sobrenatural comenzó a suceder. El salón se llenó de una niebla densa. Apareció, literalmente, de la nada. En segundos, no podíamos ver más allá de 1 metro, pero la niebla tenía luz propia. Brillaba con un resplandor suave dorado. Y lo más increíble, era fría. En medio del calor tropical de Mindanao, la niebla era fría y refrescante. Abu Malik abrió sus ojos. La niebla lo rodeaba. ¿Qué es esto?, preguntó con terror. Nadie respondió, porque todos estábamos igual de sorprendidos. La niebla se hizo más densa. Ahora no podíamos ver nada excepto luz difusa, pero podíamos oírnos. Podíamos sentir la presencia de otros. Y entonces, una voz. ¡No! Era humana. Era como si múltiples voces hablaran al unísono, profunda, resonante, llena de autoridad y amor al mismo tiempo. La voz dijo en tagalo, para que todos entendiéramos: yo soy el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida. Hoy he escuchado tu clamor, Abu Malik, y te declaro libre. Abu Malik gritó, no de miedo, de algo más profundo, de liberación. Comenzó a sollozar incontrolablemente. Afuera, escuchamos a los captores gritando: ¿qué está pasando? ¡No puedo ver! ¡Mis ojos! ¡Algo quema mis ojos! Los 17 hombres gritaban todos al mismo tiempo, en pánico total. Pero nosotros, los 40 cautivos adentro, veíamos perfectamente a través de la niebla. Era como si la niebla solo afectara
a los captores. La niebla duró exactamente 20 minutos. Durante ese tiempo, cosas inexplicables sucedieron. Las puertas del salón, que estaban aseguradas con candados desde afuera, se abrieron solas. Las cadenas simplemente cayeron. Los captores afuera no podían verlo porque estaban temporalmente ciegos. Pero nosotros vimos todo. El pastor Rodrigo se puso de pie. Hermanos, dijo, Dios está abriendo el camino. ¿Podríamos escapar ahora? Pero no creo que ese sea el plan de Dios. Creo que debemos quedarnos. Creo que Dios quiere salvar no solo a Abu Malik, sino a todos estos hombres. La doctora Emma asintió. Estoy de acuerdo. Si escapamos, ellos seguirán perdidos. Pero si nos quedamos, podemos testificar de lo que acabamos de presenciar. Todos estuvimos de acuerdo. Fue la decisión más radical que podíamos tomar. Quedarnos voluntariamente con nuestros captores en lugar de escapar. Pero sentíamos que era lo correcto. A las 10:07 de la mañana, tan súbitamente como apareció, la niebla se desvaneció. Los captores afuera recuperaron su vista gradualmente. Parpadeaban confundidos. Se tocaban los ojos. ¿Qué fue eso?, gritaban entre ellos. Algunos pensaban que habían sido atacados con gas químico. Otros pensaban que era brujería. Abu Malik salió del salón. Sus hombres corrieron hacia él, comandante. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Abu Malik los miró a todos. Su rostro había cambiado. Ya no tenía esa dureza. Había algo diferente en sus ojos. Ampaz reunió a sus 17 hombres. Necesito decirles algo, anunció. Lo que acaban de experimentar no fue ataque, no fue gas, no fue brujería. Fue Dios. El Dios verdadero manifestándose. Los hombres lo miraban sin entender. Abu Malik continuó. Todos estos años hemos matado en nombre de Alan. Hemos creído que servíamos a Dios. Pero hoy, una de nuestras cautivas me recordó algo que había olvidado. Me mostró bondad cuando yo no lo merecía. Me salvó la vida hace años. Y esa bondad viene de Jesús. Hoy entregué mi vida a Jesús. Y les digo a ustedes, estamos del lado equivocado. Hemos sido engañados. Los hombres comenzaron a protestar. Algunos lo llamaban traidor. Otros decían que había perdido la razón. Pero Abu Malik levantó su mano. No, escúchenme, si quieren irse, váyanse. No los detendré. Pero yo termino aquí. ¡No más violencia! ¡No más sangre! Voy a liberar a estos cautivos. Y voy a entregarme a las autoridades. Necesito pagar por mis crímenes. 3 de los hombres se fueron inmediatamente. Desaparecieron en la jungla. Los otros 14 se quedaron. ¿Por qué?, preguntaron. ¿Por qué cambias ahora? Abu Malik señaló hacia el salón donde estábamos. Entren. Digan bien por ustedes mismos. Los 14 hombres entraron. Nos vieron sentados tranquilamente, sin intentar escapar, sin miedo visible. El pastor Rodrigo se puso de pie. Bienvenidos. Dijo, siéntense. Queremos contarles una historia. Y durante las siguientes 3 horas, les contamos el evangelio completo. Les hablamos de cómo Dios creó el mundo, de cómo el pecado entró, de cómo Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, de cómo Jesús vivió una vida perfecta, de cómo fue crucificado por nuestros pecados, de cómo resucitó al tercer día, de cómo ofrece perdón gratuito a cualquiera que cree. María Santos compartió su testimonio. La doctora Emma compartió el suyo. Yo compartí cómo Jesús había transformado mi vida en Corea uno por uno. Los cautivos compartieron. Y los 14 captores escuchaban. Algunos lloraban, otros hacían preguntas, pero todos escuchaban. A la 1 de la tarde, uno de los captores, un hombre joven de 23 años, llamado Ramón, se puso de pie. Yo también quiero esto, dijo. Quiero el perdón, quiero la paz, quiero a Jesús. Otro se unió, luego otro y otro. Para las 2 de la tarde, los 14 captores restantes habían orado aceptando a Cristo. Junto con Abu Malik, eran 15 conversiones. El milagro no era solo la niebla. Era la transformación de corazones. Abu Malik
tomó una decisión. «Vamos a salir de la jungla», dijo. «Vamos a llevar a estos 40 hermanos de regreso a salvo. Y después, yo me entregaré». Los recién convertidos estuvieron de acuerdo. Comenzamos a caminar de regreso hacia la civilización. Éramos un grupo extraño. 40 excautivos, caminando libremente, junto con 15 excaptores, que ahora eran hermanos en Cristo. El viaje de regreso tomó 3 horas. Salimos de la jungla alrededor de las 6 de la tarde. Llegamos a una carretera donde había puesto militar. Los soldados nos vieron y no sabían cómo reaccionar. Un grupo de personas emergiendo de la jungla, algunos con armas, pero caminando juntos pacíficamente. Abu Malik dio un paso al frente con las manos levantadas. «Soy Abu Malik», anunció. «Estoy en su lista de más buscados. Me entrego voluntariamente. Estos hombres conmigo eran mis soldados. También se entregan, pero primero, estos 40 civiles necesitan atención médica y transporte a sus hogares. Por favor, cuídenlos». Los soldados filipinos arrestaron a Abu Malik y a los 14 hombres inmediatamente. Nosotros fuimos llevados a un hospital para revisión médica. Estábamos deshidratados. Algunos con cortes y moretones, pero todos vivos, todos intactos. Númira, Guró. Las noticias explotaron. Secuestrados liberados después de 3 días. Captores convertidos se entregan. Era una historia sin precedentes. Los medios no sabían cómo reportarla. Algunos decían que era táctica, que los terroristas tenían un plan oculto. Pero nosotros, los 40 testigos, contamos la verdad. Contamos sobre María y su acto de bondad 7 años atrás. Contamos sobre la niebla sobrenatural. Contamos sobre las conversiones genuinas. El gobierno filipino no sabía qué hacer con Abu Malik y sus hombres. Técnicamente eran criminales. Habían cometido actos terroristas. Merecían prisión, pero su entrega voluntaria y su conversión complicaban todo. Además, Abu Malik ofreció algo valioso. Información completa sobre las redes terroristas en Mindanao, nombres o ubicaciones, planes. A cambio, pidió clemencia para sus 14 hombres. «Yo acepto cualquier castigo», dijo, pero ellos apenas comenzaban en esta vida. Eran jóvenes cuando los recluté. Déjenlos empezar de nuevo. Después de meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo. Abu Malik sería encarcelado por 15 años. Los 14 hombres recibirían supervisión y servicio comunitario, pero evitarían prisión. Durante los meses siguientes, algo extraordinario sucedió. La historia de Abu Malik se extendió por todas las comunidades musulmanas de Mindanao. El testimonio de su conversión y entrega voluntaria tocó corazones. Muchos musulmanes que habían sido reclutados o estaban considerando unirse a grupos insurgentes decidieron no hacerlo. Vieron que había otro camino. En 6 meses, 127 exmilitantes contactaron a las autoridades queriendo información sobre el cristianismo. De esos, 89 se convirtieron. El impacto seguía multiplicándose. Para diciembre de 2019, 4 meses después del secuestro, los 14 excaptores habían comenzado a estudiar teología. Querían ser pastores. Querían alcanzar a otros como ellos. La iglesia del pastor Rodrigo los aceptó. Les proveyó entrenamiento. Les dio oportunidades de compartir sus testimonios. Y hermanos, cada vez que compartían, más personas se convertían. Para 2020, 10 de los 14 estaban liderando pequeños grupos de estudio bíblico. Para 2021, los 14 habían plantado iglesias en comunidades musulmanas. Eran iglesias pequeñas, de 20 a 50 personas, pero eran reales y crecían. Abu Malik, desde prisión, también ministraba. Había 340 prisioneros en su bloque. La mayoría eran musulmanes. Algunos eran criminales comunes, otros eran insurgentes capturados. Abu Malik comenzó a compartir su testimonio. Al principio, muchos lo rechazaban. Lo llamaban traidor, pero él persistía y compartía con amor, con paciencia.
Para 2020, había un grupo de estudio bíblico de 47 prisioneros en su bloque. Para 2021, ese número había crecido a 89. La prisión se estaba convirtiendo en campo misionero. Las autoridades estaban sorprendidas. El índice de violencia en ese bloque había bajado 70%. Los prisioneros convertidos ayudaban a mantener paz. Ayudaban a otros prisioneros con educación básica. El cambio era tangible. En 2022, 3 años después del secuestro, yo regresé a Filipinas para visitar. Me reuní con María Santos. Ella había continuado su trabajo como enfermera, pero ahora también hacía trabajo misionero. Visitaba comunidades musulmanas ofreciendo servicios médicos gratuitos y compartiendo su fe. Junho me dijo, aquel día en la jungla cambió mi vida para siempre. Me mostró que ningún acto de bondad es desperdiciado, que Dios usa todo para su gloria, que debemos amar sin esperar nada a cambio. Visité también al pastor Rodrigo. Su iglesia había crecido de 230 miembros antes del secuestro a más de 900 miembros. Ahora muchos eran ex musulmanes, convertidos a través del testimonio de Abu Malik y los 14. También visité a los 14 captores, convertidos en pastores. Cada uno tenía su historia de impacto. Ramón, el joven de 23 años que fue el primero en convertirse después de Abu Malik, ahora dirigía una iglesia de 67 miembros. La mayoría eran jóvenes que habían sido salvados del reclutamiento terrorista. Otro, llamado Yusuf, de 28 años, trabajaba en rehabilitación de exmilitantes. Había ayudado a 34 personas a dejar grupos insurgentes y reintegrarse a la sociedad. Otro, Ismael, de 31 años, dirigía un orfanato para niños cuyos padres habían muerto en el conflicto. Cuidaba de 23 niños, dándoles educación y amor. Cada historia era testimonio del poder transformador de Cristo. También intenté visitar a Abu Malik en prisión, pero los permisos eran complicados. Sin embargo, pude hablar con él por videollamada. Su rostro había cambiado completamente. Ya no era el hombre duro que conocí en la jungla. Había paz profunda en sus ojos. Junho me dijo, Dios me tenía exactamente donde necesitaba estar. Esta prisión es mi campo misionero. Estoy alcanzando a hombres que nadie más puede alcanzar, porque yo vengo de donde ellos vienen. Entiendo su dolor y puedo mostrarles que hay esperanza. En 2023, 4 años después del secuestro, se realizó una reunión especial. Los 40 excautivos, los 15 excaptores convertidos y más de 400 personas que se habían convertido como resultado del testimonio se reunieron en Marawi. Era una celebración, un tiempo de dar gracias a Dios. Yo viajé desde Corea para estar presente. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, ver a María Santos abrazando a los hombres que habían planeado matarla, ver al pastor Rodrigo orando por los hombres que iban a decapitarlo, ver a los niños que habían estado aterrorizados ahora jugando con los hijos de los excaptores. Era reconciliación en su forma más pura. Durante el evento, la pequeña Isabel, la niña de 7 años que había tenido la visión, ahora de 11 años, compartió: Dios me mostró todo antes de que pasara. Dijo, me mostró la niebla, me mostró las conversiones, me mostró que todo sería para su gloria. Y me dijo que contara esta historia cuando creciera, para que el mundo sepa que Dios sigue haciendo milagros. Su testimonio hizo llorar a todos. La inocencia de una niña siendo usada por Dios para profetizar cambios masivos era hermoso. En 2024, 5 años después del milagro, las estadísticas eran asombrosas. La organización terrorista Mout había perdido 60% de su fuerza en Mindanao, no por operaciones militares, sino por conversiones. Más de 1,800 exmilitantes se habían convertido al cristianismo directa o indirectamente por el testimonio de Abu Malik. De esos 1,800, aproximadamente 340 eran ahora líderes de
iglesia, evangelistas o trabajadores de ministerios. El impacto en la paz regional era medible. Los ataques terroristas en Mindanao habían disminuido 54% comparado con los 5 años anteriores. El gobierno filipino reconocía públicamente que el factor más significativo no era su estrategia militar, sino el movimiento de conversiones religiosas. Un analista de seguridad escribió un reporte titulado «Cómo el Evangelio está ganando la guerra que las armas no podían». El reporte documentaba cómo la fe cristiana estaba desradicalizando a combatientes más efectivamente que cualquier programa gubernamental. Era reconocimiento secular de un fenómeno espiritual. Abu Malik, desde prisión, había escrito un libro. Lo tituló de la oscuridad de la jungla a la luz de Cristo. El libro narraba su vida completa, sus crímenes, su encuentro con María Santos, la niebla sobrenatural, su conversión y su ministerio en prisión. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en el año siguiente y cómo este testimonio está impactando vidas hasta el día de hoy. En 2025, 6 años después del secuestro, Abu Malik completó parte de su sentencia con buen comportamiento. Fue liberado condicionalmente. Había pasado 6 años en prisión. De una sentencia de 15, la liberación fue controversial. Algunos dijeron que era demasiado pronto, que no había pagado suficiente por sus crímenes. Pero otros, incluyendo familias de sus víctimas que se habían convertido en cristianas, abogaron por su liberación. Dijeron que había demostrado transformación genuina, que sería más útil afuera que adentro. Cuando salió de prisión, lo primero que hizo fue visitar las tumbas de las personas que había matado. Fueron 14 visitas. En cada una pidió perdón, oró, lloró. Algunas familias lo recibieron con amor, otras con rabia justificada, pero él aceptaba ambas reacciones con humildad. Después, comenzó un ministerio a tiempo completo. Se asoció con los 14 captores que ahora eran pastores. Juntos formaron una red llamada Exradicales por Cristo. El objetivo era alcanzar a militantes activos y mostrarles que hay otro camino. Era trabajo peligroso. Entraban a zonas de conflicto, contactaban a grupos insurgentes, compartían sus testimonios. Algunos lo rechazaban, algunos amenazaban con matarlos, pero otros escuchaban. En el primer año de operación de Exradicales por Cristo, 134 militantes activos dejaron los grupos terroristas y se convirtieron. La historia de María Santos también continuó impactando. Ella había sido invitada a compartir su testimonio en conferencias internacionales. Viajó a Indonesia, Malasia, Singapur, incluso a países en Medio Oriente. Su mensaje era simple: a la bondad importa. Cada acto de amor puede tener consecuencias eternas que no podemos predecir. En un evento en Indonesia, después de compartir su historia, 23 enfermeras musulmanas la buscaron. Querían saber más sobre Jesús. Querían saber cómo podían tener ese amor que María demostró. 18 de ellas se convirtieron esa noche. María estableció una red de enfermeras cristianas en el sudeste asiático. Se llamaba Manos que Sanan, Corazones que Aman. Era un ministerio que combinaba servicios médicos con evangelismo. Para 2025, tenían 340 enfermeras miembros en 6 países.
Juntas habían tratado a más de 50,000 pacientes y compartido el evangelio con cada uno. De esos pacientes, aproximadamente 2,800 se habían convertido al cristianismo. El modelo de María estaba multiplicándose. Demostró que la profesión médica y la fe no están separadas, que servir físicamente abre puertas para ministrar espiritualmente. El pastor Rodrigo, ahora de 58 años, seguía liderando. Su iglesia había alcanzado 1,400 miembros. Pero más impresionante era que había plantado 23 iglesias hijas en diferentes partes de Mindanao, algunas en áreas musulmanas, otras en áreas mixtas. Todas estaban creciendo. La visión del pastor era tener una iglesia en cada ciudad y aldea de Mindanao. Para 2030, estaban en camino de lograrlo. Su esposa, Rosa, dirigía el Ministerio de Mujeres. Tenían más de 500 mujeres reuniéndose semanalmente en diferentes grupos. Muchas eran ex-musulmanas aprendiendo a vivir su nueva fe. Rosa les enseñaba, las discípulas las amaba. Era madre espiritual para cientos. La doctora Emma Richardson había regresado a Australia, pero mantenía contacto. Había establecido una organización sin fines de lucro que apoyaba financieramente el trabajo en Mindanao. Recaudaba fondos en Australia para proveer suministros médicos, becas educativas para hijos de excombatientes y apoyo para las 23 iglesias plantadas. En 5 años, su organización había recaudado más de $2 millones australianos. Todo iba directamente al campo. ¡Nada! Administración. Era generosidad pura, movida por haber sido testigo del milagro. Yo, Juno Park, también fui transformado. Después del secuestro, regresé a Corea por 6 meses para procesar todo. Pero no podía quedarme. Sentía que Dios me llamaba de regreso a Filipinas. En 2020, mi esposa y yo nos mudamos permanentemente a Mindanao. Ahora dirijo un centro de entrenamiento para misioneros. Enseñamos a cristianos filipinos y coreanos cómo hacer ministerio en zonas de conflicto, cómo compartir el evangelio con musulmanes, cómo mantener seguridad sin comprometer el mensaje. En 5 años, hemos entrenado a 267 misioneros. Muchos de ellos están ahora en el campo haciendo trabajo similar. El centro también sirve como refugio para excombatientes que se convierten. Les damos alojamiento temporal, entrenamiento vocacional, discipulado intensivo. Los preparamos para reintegrarse a la sociedad como seguidores productivos de Cristo. Hasta ahora, 89 hombres han pasado por nuestro programa. De esos, 87 están activos en ministerio o trabajo secular viviendo para Cristo. Solo 2 han vuelto a la violencia. Es tasa de éxito de 97%. Eso no es mérito nuestro. Es poder del evangelio. La niebla que experimentamos ese día en la jungla nunca se ha repetido exactamente de esa forma. Pero su efecto continúa. Cada persona que se convierte como resultado del testimonio es extensión de ese milagro. Cada vida transformada es evidencia de que Dios interviene en asuntos humanos. Los meteorólogos nunca pudieron explicar la niebla. Filipinas tiene clima tropical. Niebla densa, con luminosidad propia en agosto. En esa región es imposible naturalmente. Algunos científicos sugirieron que fue fenómeno atmosférico raro, pero no pudieron replicarlo o explicar por qué duró exactamente 20 minutos y afectó solo a ciertas personas. Los que estuvimos allí sabemos la verdad. Fue Dios. Fue su presencia manifestada físicamente para salvar vidas y transformar corazones. No hay otra explicación. Lo que presencié en Filipinas no fue casualidad. El mismo Dios que envió niebla para cegar a enemigos y liberar a cautivos puede intervenir en tu situación. El mismo Dios que usó un acto de bondad de 7 años atrás para cambiar el curso de eventos puede usar tus actos de amor de formas que nunca imaginarás. El mismo Dios que transformó a un terrorista en evangelista puede transformar cualquier área de tu vida que parezca imposible. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, dice:
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¡No! ¿La conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, ese versículo se cumplió en la jungla de Mindanao. Dios hizo cosa nueva. Abrió camino en el desierto de violencia. Creó ríos de gracia en la soledad del cautiverio. Y quiere hacer lo mismo en tu vida. Si estás pasando por cautiverio de cualquier tipo, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Si estás enfrentando enemigos que parecen más fuertes que tú, si sientes que no hay esperanza, si crees que tu situación es demasiado oscura para que Dios intervenga, déjame decirte lo que aprendí. Nunca es demasiado oscuro para Dios. Él puede enviar luz en medio de la niebla más densa. Él puede abrir puertas que están cerradas con candados. Él puede transformar enemigos en hermanos. Tan solo necesitas fe. Fe para creer que Dios es más grande que tu problema. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción significa que más personas escucharán testimonios que pueden cambiar sus vidas para siempre. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu familiar, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tal vez Dios quiere usar este testimonio para alcanzar su corazón. No subestimes el poder de compartir esperanza. Podrías estar siendo el instrumento que Dios usa. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa cuán imposible parezca tu situación. Dios escucha. Dios responde. Esta comunidad va a interceder por ti. Y si tienes consejo para este canal, algún tipo de testimonio que quieres escuchar, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que la misma presencia que llenó aquella jungla con niebla luminosa, llene tu vida con claridad divina. Que el mismo poder que transformó a captores en hermanos, transforme tus circunstancias imposibles. Que la misma gracia que perdonó a Abu Malik te alcance hoy donde estás. En el nombre de Jesús, te declaro libre de todo cautiverio. Te declaro protegido por ángeles. Te declaro destinado para cosas grandes. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, con Dios todas las cosas son posibles. Ninguna situación está más allá de su alcance. Ningún corazón está demasiado duro para su amor. Ningún pecado es demasiado grande para su perdón. Él es el Dios de lo imposible. Y hoy te está diciendo, yo estoy contigo. No temas. Amén.